El valle amanecía cubierto por una calma espesa, de esas que no traen alivio sino una inquietud difícil de nombrar. En Casa Grande, cada paso resonaba como si las paredes conservaran memoria, y esa memoria pesara más que nunca sobre quienes la habitaban. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos sentían que algo estaba a punto de quebrarse, como una grieta invisible avanzando bajo el suelo pulido. Martín llevaba horas con el cuerpo vencido por una fatiga que no era solo física. Desde su regreso, la culpa se le había instalado en el pecho con una obstinación cruel. Miraba a Matilde y no encontraba la manera de explicarle que, en su silencio, había traicionado a Pepa. No había sabido sostenerla cuando Luisa más lo necesitaba, y ese pensamiento le mordía la conciencia con una persistencia casi enfermiza. Cada amanecer le recordaba lo mismo. Había llegado tarde a su propia lealtad. Matilde, por su parte, intentaba mantener la compostura. Su rostro parecía firme, pero bajo esa serenidad se agitaban dudas profundas. La boda seguía en pie, y la decisión, tomada junto a Atanasio, no había sido sencilla. No ignoraba el murmullo del valle ni el juicio silencioso de quienes creían que casarse mientras Luisa languidecía en prisión era una forma de traición. Aún así, sentía que posponerlo todo sería permitir que el miedo gobernara su vida. Mientras tanto, en otro extremo de la casa, Bárbara buscaba a Irene con una mezcla de nerviosismo y determinación. Necesitaba hablar de Leonardo, de esa promesa obstinada que él seguía sosteniendo contra toda lógica. Cuando por fin estuvieron a solas, las palabras brotaron con dificultad, cargadas de una sinceridad que dolía. Bárbara confesó que Leonardo estaba dispuesto a todo con tal de estar con ella, y que ese empeño la llenaba tanto de esperanza como de temor. Irene escuchó sin suavizar el gesto. En sus ojos había cansancio, pero también una dureza aprendida en Casa Grande. Cuando después se encontró con Leonardo, no tuvo piedad. Le dijo, sin rodeos, que era una insensatez seguir aferrado a una fantasía imposible, que debía aceptar su destino y dejar de fingir que el corazón podía imponerse a la realidad. Sus palabras no eran solo una reprimenda, eran la expresión de una frustración antigua, de una herida que nunca había terminado de cerrar. Leonardo se quedó inmóvil tras aquel enfrentamiento, con la sensación de que el aire se le había vuelto espeso. Sabía que Irene hablaba desde un lugar de dolor, pero no podía renunciar a lo que sentía por Bárbara. Esa contradicción, lejos de resolverse, se hacía más profunda cada vez que alguien intentaba arrancarla de raíz. Y sin saberlo aún, estaba a punto de quedar expuesto de la forma más brutal. En los salones más formales de la casa, José Luis hablaba con Adriana con el tono contenido de quien mide cada palabra. Le advirtió que cambiar la declaración de Luisa tan cerca del juicio podía interpretarse como una estrategia desesperada, algo que solo agravaría la situación. No lo decía con crueldad abierta, sino con esa frialdad calculada que siempre había caracterizado sus decisiones. Para él, la justicia no era un espacio de verdad, sino de conveniencia. Adriana escuchaba con una inquietud creciente. Sabía que cada gesto contaba, que cualquier paso en falso podía sellar definitivamente el destino de Luisa. La idea de la pena de muerte, pronunciada casi como una abstracción, le heló la sangre. Salió de aquella conversación con la certeza de que el tiempo se les escapaba entre los dedos, y de que la ayuda del duque no llegaría sin un precio inconfesable. Rafael, aprovechando un momento de ausencia de Adriana, se enfrentó a su padre con una urgencia que no pudo disimular. Le pidió sinceridad, le exigió saber qué futuro aguardaba realmente a Luisa. José Luis no esquivó la respuesta. Admitió que la situación era grave, más aún porque la única persona a la que la criada señalaba como culpable seguía sin aparecer. Aquella ausencia, convertida ya en una sombra, pesaba como una condena anticipada. Rafael se marchó con el corazón encogido. Conocía demasiado bien a su padre como para creer en medias verdades. Si José Luis hablaba de dificultad, significaba que el desenlace podía ser irreversible. Esa idea lo acompañó durante horas, como un presagio que se negaba a desaparecer. La llegada de Dámaso a Casa Grande rompió la rutina tensa del día. Irrumpió junto a Mercedes con una determinación que no pasó desapercibida. Quería hablar con José Luis, y la urgencia de su petición revelaba que no se trataba de un asunto menor. Mientras esperaban, el marido de Victoria aprovechó cada gesto para seguir ganándose a Mercedes, destacando una y otra vez su supuesta nobleza frente a la de Pilara, como si necesitara marcar diferencias incluso con los muertos. Mercedes lo escuchaba con una mezcla de incomodidad y confusión.
Aquellas palabras removían algo que había intentado mantener enterrado. Sabía que su cercanía con Dámaso ya no podía disfrazarse de simple cortesía. Había una intensidad en sus miradas, una complicidad que escapaba a cualquier explicación inocente, y esa verdad empezaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. Lejos de Casa Grande, Pepa cumplía una promesa que la desgarraba por dentro. Llevó a Evaristo a ver a su madre, consciente de que aquel encuentro tenía algo de despedida. Luisa, a solas con el niño, habló con una serenidad que no correspondía a la situación. Se despidió como quien acepta un destino ya escrito, asegurando que la próxima vez que se verían sería en el cielo. No había dramatismo en sus palabras, solo una tristeza honda y definitiva. Esa escena, cargada de una calma imposible, dejó una huella imborrable en Pepa. Comprendió que Luisa había cruzado un umbral interior, uno del que quizá no había regreso. La certeza de la muerte, asumida sin resistencia, era más aterradora que cualquier grito de auxilio. Cuando el día avanzó hacia la noche, las tensiones no hicieron sino acumularse. En los corredores de Casa Grande se respiraba una expectativa incómoda, como si todos aguardaran un acontecimiento que nadie se atrevía a nombrar. Y entonces, en el granero, un gesto aparentemente trivial encendió una cadena de consecuencias. Dámaso encontró el pañuelo que Victoria había dejado caer durante aquel momento íntimo que ambos intentaban borrar de la memoria. Se lo entregó sin ceremonias, pero el objeto, cargado de significado, reavivó un vínculo que nunca había terminado de romperse. Victoria lo sostuvo entre los dedos con una mezcla de nostalgia y alarma, consciente de que aquel pequeño descuido podía convertirse en una amenaza. Ese mismo día, Mercedes decidió hablar con Matilde. La confesión no fue inmediata. Necesitó rodearla de silencios y de frases incompletas. Finalmente, admitió que, aunque amaba a su esposo, su relación con don Eduardo había cruzado una línea que ya no podía ignorar. No era solo amistad, ni simple complicidad. Era un lazo que la desbordaba y la llenaba de culpa a partes iguales. Matilde escuchó sin juzgar, pero comprendió que esa confesión traía consigo un peligro latente. En Valle Salvaje, los secretos no permanecían ocultos demasiado tiempo, y cuando salían a la luz, arrasaban con todo a su paso. José Luis, en otra estancia, reafirmó ante Irene su promesa de protección. Le recordó que siempre había velado por ella desde que nació, y que seguiría haciéndolo sin importar las circunstancias. Irene aceptó esas palabras con una gratitud amarga. Sabía que esa protección era también una forma de control, una red que la mantenía a salvo, pero también prisionera. El golpe más inesperado llegó cuando el duque sorprendió a Leonardo y Bárbara besándose. No hubo escándalo inmediato, solo un silencio denso que congeló el aire. La mirada de José Luis lo dijo todo: decepción, ira y la certeza de que aquel acto tendría consecuencias. Para Leonardo, ese instante marcó un antes y un después. Para Bárbara, fue la confirmación de que su amor estaba condenado a la exposición y al juicio. La noticia de que Atanasio y Matilde mantenían su boda, a pesar de todo, se extendió rápidamente. Bárbara los felicitó con una sonrisa sincera, pero Martín no pudo ocultar su incomodidad. Su rostro reflejaba el conflicto interior de quien siente que avanza sobre un terreno minado. Cada felicitación era, para él, un recordatorio de lo que se estaba dejando atrás. Victoria informó a José Luis de que Luisa había pedido verlos. La petición resonó como un aviso final. Mercedes, al enterarse, dejó claro que el duque no pensaba ayudar a la criada. Aquella afirmación, pronunciada con frialdad, cerró una puerta que muchos aún esperaban mantener entreabierta. En la cárcel, Luisa formuló una última petición a Victoria. No fue un ruego desesperado, sino una súplica serena, cargada de dignidad. Pedía algo que iba más allá de la libertad. Pedía ser escuchada, ser reconocida como algo más que una culpable conveniente. Victoria la escuchó sin revelar sus emociones, consciente de que aquel encuentro podía perseguirla durante el resto de su vida. La jornada terminó con un golpe silencioso. Mercedes recibió una nota anónima en la que alguien la llamaba adúltera. No había firma, solo una acusación directa, cruel en su sencillez. Al leerla, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Comprendió que alguien observaba, que alguien estaba dispuesto a exponerla. Y en ese instante, supo que la calma aparente del valle había llegado definitivamente a su fin. La nota seguía ardiendo en la mente de Mercedes mucho después de haberla doblado y guardado en el bolsillo de su vestido. No era solo la palabra escrita, ni siquiera la acusación en sí, sino la certeza de que alguien había decidido señalarla.
En Valle Salvaje, ser observada equivalía a estar ya medio condenada. Caminó por los pasillos con una compostura ensayada, pero por dentro el pulso le temblaba como si cada paso pudiera delatarla. Mientras tanto, Victoria permanecía encerrada en su propia inquietud. El pañuelo que Dámaso le había devuelto descansaba sobre la mesa, pequeño e inofensivo en apariencia, pero cargado de un pasado que se negaba a quedar atrás. Lo miraba sin tocarlo, consciente de que ese objeto era una prueba muda de algo que jamás debería haber ocurrido. La culpa no la dominaba. Lo que la inquietaba era el riesgo, la posibilidad de que alguien más hubiera visto, entendido, sospechado. Dámaso, por su parte, se movía con una calma que contrastaba con la tormenta que había desatado. No buscaba provocarla abiertamente, pero tampoco se arrepentía. Para él, aquel gesto había sido una forma de recordar a Victoria que había hilos que los seguían uniendo, por mucho que ambos fingieran haberlos cortado. Sabía que ese recuerdo podía ser tan peligroso como irresistible. En Casa Grande, José Luis retomaba su rutina con la severidad de siempre, pero algo había cambiado. La imagen de Leonardo y Bárbara besándose se había incrustado en su pensamiento como una afrenta personal. No era solo un asunto de moral o de obediencia, sino de control. Que dos jóvenes se atrevieran a desafiar el orden bajo su techo lo obligaba a reaccionar, aunque aún no decidiera de qué manera. Leonardo sentía el peso de esa mirada incluso en la distancia. Evitaba los espacios comunes, consciente de que cualquier cruce podía convertirse en una confrontación. No se arrepentía del beso, pero sí temía las consecuencias. En Valle Salvaje, el amor no era una excusa. Era, en demasiadas ocasiones, una debilidad que otros aprovechaban para imponer su voluntad. Bárbara intentaba mantener la serenidad. Felicitar a Matilde y Atanasio había sido un gesto sincero, pero también una forma de aferrarse a la normalidad. Sin embargo, sabía que su propia situación estaba lejos de serlo. El recuerdo de la mirada del duque al sorprenderlos la perseguía, y con él, la certeza de que su relación con Leonardo había dejado de ser un secreto tolerable. Atanasio, firme en su decisión, se esforzaba por no dejarse arrastrar por la culpa. Amaba a Matilde y creía que posponer la boda no salvaría a Luisa ni aliviaría el dolor del valle. Aún así, el silencio incómodo de Martín le resultaba imposible de ignorar. En el fondo, sabía que esa incomodidad era el reflejo de una herida abierta, de una lealtad dividida que nadie había sabido cómo sanar. Martín se debatía entre la rabia y la tristeza. Ver a Matilde avanzar hacia una vida nueva mientras Luisa se despedía del mundo desde una celda le resultaba insoportable. No la culpaba, pero tampoco podía acompañarla sin sentir que traicionaba algo esencial. Esa contradicción lo mantenía atrapado en un gesto rígido, en una expresión que delataba su incapacidad para celebrar. En otro punto del valle, Pepa revivía una y otra vez las palabras de Luisa. La serenidad con la que había hablado de la muerte la había dejado sin fuerzas. Comprendía que, más allá del juicio, Luisa ya se había despedido de la vida que conocía. Esa aceptación anticipada era, para Pepa, la prueba más cruel de la injusticia que se estaba cometiendo. Rafael, incapaz de permanecer al margen, buscó respuestas donde sabía que apenas encontraría sombras. La confesión de su padre seguía resonando en su mente. Si el único culpable señalado no aparecía, el destino de Luisa estaba prácticamente sellado. Esa idea le provocaba una angustia que no lograba disipar, ni siquiera refugiándose en el trabajo o en la distancia. La conversación entre José Luis e Irene había dejado una huella profunda en ella. Saber que su padre siempre la protegería le ofrecía una seguridad envenenada. Esa protección implicaba sacrificios que nadie le había pedido su opinión para asumir. Al recordar el beso de Leonardo y Bárbara, sintió una punzada de resentimiento, no solo hacia ellos, sino hacia una realidad que parecía negarle cualquier elección auténtica. En medio de ese clima cargado, la petición de Luisa de ver a Victoria y al duque se extendió como un murmullo inquietante. Para algunos, era un acto desesperado, para otros, una última estrategia. Victoria, sin embargo, lo interpretó como una señal más profunda. Sabía reconocer la dignidad cuando la tenía delante, y en la mirada de Luisa había visto algo que no podía ignorar fácilmente. El encuentro en la cárcel la había dejado alterada. Luisa no había suplicado. Había hablado con una calma que desarmaba cualquier defensa. Aquella última petición no era una exigencia, sino un intento de dejar algo en orden antes del final. Victoria salió de allí con el corazón endurecido, pero también con una duda que empezaba a resquebrajar su habitual frialdad. Mercedes,
al enterarse de que el duque no pensaba ayudar a Luisa, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque esa decisión alejaba cualquier sospecha inmediata de su propia situación. Vergüenza porque sabía que ese abandono condenaba a una mujer inocente. La nota anónima, entretanto, seguía pesándole como una amenaza silenciosa, recordándole que su margen de error se había reducido a cero. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una densidad casi opresiva. Las luces de Casa Grande parecían más frías, los pasillos más largos. Cada personaje, aislado en su propia inquietud, intuía que el día siguiente traería consigo un nuevo desequilibrio. No era solo el juicio de Luisa lo que pendía sobre ellos, sino la revelación inevitable de secretos que ya no podían permanecer ocultos. En ese silencio nocturno, el valle parecía contener el aliento. Las palabras no dichas, las miradas esquivas y los gestos contenidos formaban una red invisible que atrapaba a todos por igual. Y aunque nadie lo expresara, todos compartían la misma sensación. El punto de no retorno estaba cada vez más cerca. El amanecer siguiente no trajo claridad, sino una tensión más afilada. En Valle Salvaje, los días no se sucedían de forma inocente. Cada uno parecía arrastrar las consecuencias del anterior, como si el tiempo mismo se negara a ofrecer un respiro. Mercedes despertó con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. La nota anónima volvía una y otra vez a su mente, no como una acusación aislada, sino como la prueba de que alguien había decidido vigilarla con atención despiadada. Se movió por la casa con una cautela nueva, observando cada gesto, cada mirada cruzada en los pasillos. No sabía quién había escrito aquella palabra, adúltera, pero intuía que no se trataba de un simple intento de intimidación. En Valle Salvaje, nadie escribía sin intención de hacer daño, y ese daño, tarde o temprano, siempre encontraba el modo de materializarse. Victoria, en cambio, había optado por el silencio como refugio. El recuerdo de la cárcel seguía persiguiéndola con una intensidad inesperada. La serenidad de Luisa, tan impropia de alguien al borde del abismo, había resquebrajado algo en su interior. No se trataba de compasión abierta, sino de una incomodidad persistente, de la sospecha de que había cruzado demasiadas líneas sin detenerse a mirar atrás. El pañuelo seguía sobre la mesa, intacto. Victoria sabía que debía deshacerse de él, hacerlo desaparecer como tantos otros rastros del pasado. Pero no lo hacía, quizá porque aquel objeto representaba una verdad que aún no se atrevía a enfrentar del todo. Dámaso no necesitaba recordárselo, bastaba con que ella supiera que él también lo recordaba. Dámaso, lejos de mostrarse inquieto, parecía moverse con una seguridad renovada. Su presencia en Casa Grande no era casual, ni mucho menos inocente. Observaba, escuchaba, medía los tiempos. Sabía que cada pequeño gesto tenía un efecto, y estaba dispuesto a esperar el momento oportuno para que ese efecto se volviera irreversible. En su calma había algo calculado, una paciencia peligrosa. José Luis, por su parte, se había encerrado en una determinación férrea. El episodio con Leonardo y Bárbara había sido un desafío directo a su autoridad, y no estaba dispuesto a pasarlo por alto. No necesitaba alzar la voz ni imponer castigos inmediatos. Su forma de actuar era más lenta, más cruel en su eficacia. El silencio, para él, era la antesala de una decisión que nadie lograría esquivar. Leonardo percibía ese silencio como una amenaza constante. Cada vez que coincidía con el duque, sentía el peso de una condena aún no pronunciada. Sabía que aquel beso había sellado algo más que una relación expuesta, había despertado la determinación de José Luis de poner orden, y ese orden nunca jugaba a favor de quienes desobedecían. Bárbara intentaba mantener la cabeza alta. Se decía a sí misma que no había hecho nada malo, que amar no podía ser un delito. Sin embargo, la realidad de Valle Salvaje se imponía con dureza. No era solo su relación con Leonardo lo que estaba en juego, sino su lugar dentro de una estructura que no toleraba fisuras. Cada paso que daba estaba marcado por la conciencia de ser observada. La decisión de Atanasio y Matilde de seguir adelante con la boda continuaba generando ondas silenciosas. Para algunos, era una muestra de valentía, para otros, una falta de sensibilidad imperdonable. Matilde sentía el peso de esas miradas, pero se aferraba a la idea de que no podía vivir eternamente en pausa. Aún así, el recuerdo de Luisa, encerrada y resignada, la acompañaba como una sombra. Martín, incapaz de disimular su conflicto, se aislaba cada vez más. La culpa se había convertido en una presencia constante, un murmullo que le recordaba que había fallado cuando más importaba.
Ver avanzar los preparativos de la boda le resultaba casi ofensivo, no por Matilde, sino por la injusticia de un mundo que seguía su curso mientras Luisa se despedía de todo. Pepa, en su silencio, compartía esa sensación. La imagen de Luisa hablando de un reencuentro en el cielo se le aparecía con una claridad dolorosa. Comprendía que no había palabras capaces de aliviar una despedida así. Esa aceptación, tan serena como definitiva, era la prueba de que Luisa ya no esperaba nada de la justicia terrenal. Rafael se debatía entre la obediencia y la rebeldía. Sabía que enfrentarse a su padre era casi inútil, pero también que callar lo convertía en cómplice. La desaparición del supuesto culpable seguía siendo el argumento perfecto para justificar la inacción, y esa excusa le resultaba cada vez más insoportable. Sentía que, si no hacía algo pronto, cargaría con ese peso el resto de su vida. Irene, atrapada entre la protección de su padre y su propia frustración, comenzaba a percibir la fragilidad de su posición. El beso de Leonardo y Bárbara no solo había sido una traición a lo esperado, sino un recordatorio de que ella misma había renunciado a demasiado. La promesa de José Luis de cuidarla siempre sonaba ahora más a advertencia que a consuelo. El rumor de la última petición de Luisa se extendía con insistencia. Algunos lo interpretaban como una maniobra final, otros como un gesto de dignidad extrema. Para Victoria, sin embargo, ese encuentro había dejado una marca que no podía borrar. Sabía que, al negarle ayuda, estaba sellando un destino que ya no podría revertirse. Mercedes, cada vez más consciente del peligro, comenzó a temer que la nota no fuera el final, sino el inicio de algo mucho más grande. La acusación de adulterio, lanzada sin pruebas visibles, era suficiente para destruir reputaciones en Valle Salvaje. Y ella lo sabía mejor que nadie. Su relación con Dámaso, por más que intentara ocultarla bajo capas de ambigüedad, estaba a un paso de convertirse en un arma contra ella. La noche volvió a caer, más pesada que la anterior. En Casa Grande, las luces encendidas no lograban disipar la sensación de amenaza. Cada personaje, encerrado en su propia lucha, intuía que los días venideros exigirían decisiones irreversibles. Valle Salvaje, una vez más, se preparaba para cobrar un precio alto a quienes se atrevían a desafiar sus reglas. La mañana avanzó con una lentitud casi provocadora, como si el tiempo se complaciera en estirar cada minuto para aumentar la tensión. En Valle Salvaje, nada ocurría de forma repentina. Los golpes más duros siempre se anunciaban con un silencio previo, denso y prolongado. Mercedes lo percibía con una claridad inquietante. Desde que había recibido la nota, cada sonido le parecía una advertencia, cada cruce de miradas, una posible acusación. Intentó refugiarse en las tareas cotidianas, en gestos pequeños que le devolvieran una sensación de normalidad. Pero esa normalidad ya no existía. La palabra escrita seguía pesándole como una condena anticipada, recordándole que su vida privada había dejado de serlo. Sabía que, en ese valle, bastaba una sospecha para que todo se viniera abajo. Victoria, por su parte, se enfrentaba a una inquietud distinta. La petición de Luisa no la abandonaba. No había sido una súplica desesperada, sino algo mucho más perturbador, una aceptación serena de lo inevitable. Esa actitud la obligaba a mirarse a sí misma con una crudeza incómoda. Había tomado decisiones duras antes, pero nunca se había sentido tan claramente observada por las consecuencias. El recuerdo del encuentro en la cárcel volvía a ella en fragmentos. La voz tranquila de Luisa, su mirada fija, la forma en que habló del final sin rencor. Todo eso desarmaba la lógica fría con la que Victoria solía justificar sus actos. Y aunque no estaba dispuesta a ayudarla, comenzaba a comprender que ese rechazo tendría un peso que no podría ignorar fácilmente. Dámaso se mantenía en segundo plano, pero su presencia se hacía notar. Observaba los movimientos de Mercedes con una atención que no era casual. Conocía su miedo, incluso antes de que ella lo admitiera. Sabía que la nota había abierto una grieta, y estaba dispuesto a aprovecharla si era necesario. No con violencia, sino con paciencia, que siempre había sido su arma más eficaz. José Luis seguía imponiendo su autoridad sin estridencias. La escena del beso entre Leonardo y Bárbara no había quedado atrás. Al contrario, había activado una serie de decisiones que aún no se manifestaban abiertamente. Para él, el desorden debía corregirse con firmeza, y no le temblaría la mano al hacerlo. La moral, en su mundo, era un instrumento de control. Leonardo sentía esa presión como un cerco que se estrechaba. Cada intento de acercarse a Bárbara estaba marcado por la conciencia de ser observado. No había renunciado a ella,
pero comprendía que su amor se había convertido en un desafío directo al poder del duque. Y en Valle Salvaje, los desafíos rara vez quedaban impunes. Bárbara también percibía ese peligro. Aunque intentaba mostrarse serena, sabía que su felicidad pendía de un hilo. El beso que había sido un gesto de libertad ahora se convertía en una amenaza constante. No se arrepentía, pero empezaba a entender el precio que tendría que pagar por no someterse. En medio de ese clima enrarecido, los preparativos de la boda de Atanasio y Matilde continuaban. Matilde se esforzaba por mantener la calma, consciente de que cada decisión era observada y juzgada. No ignoraba el dolor de Luisa ni la incomodidad de Martín, pero sentía que no podía seguir posponiendo su vida por miedo a las miradas ajenas. Martín, sin embargo, no lograba encontrar paz. La determinación de Matilde lo enfrentaba a su propia impotencia. Se sentía atrapado entre el deseo de apoyarla y la culpa de no haber hecho más por Luisa. Esa tensión lo consumía por dentro, reflejándose en su silencio y en una distancia cada vez más evidente. Rafael, incapaz de resignarse, buscaba respuestas donde sabía que no las habría. La actitud de su padre lo desesperaba. Sabía que José Luis había decidido no intervenir en el destino de Luisa, y esa decisión le resultaba insoportable. La sensación de estar asistiendo a una injusticia anunciada lo empujaba a cuestionarse hasta qué punto podía seguir obedeciendo sin traicionarse a sí mismo. Irene, por su parte, se encontraba atrapada en un conflicto más sutil. La protección de su padre, que siempre había aceptado como un refugio, empezaba a asfixiarla. El beso de Leonardo y Bárbara había puesto en evidencia todo aquello a lo que ella había renunciado en nombre de la conveniencia. Y esa renuncia, ahora, le parecía un sacrificio demasiado alto. La noticia de que Luisa quería verlos volvió a circular con insistencia. Para algunos, era un gesto final de desesperación. Para otros, una forma de cerrar cuentas pendientes. Victoria sabía que ese encuentro había marcado un punto de no retorno. Al negar cualquier ayuda, había sellado un destino que la perseguiría, incluso si intentaba ignorarlo. Mercedes, cada vez más consciente del peligro, empezó a sospechar que la nota no era un acto aislado. Alguien estaba dispuesto a exponerla, y ese alguien conocía más de lo que aparentaba. La relación con Dámaso, por mucho que intentara disfrazarla, se convertía ahora en un riesgo tangible, una amenaza que podía destruir no solo su reputación, sino también el frágil equilibrio de Casa Grande. Cuando la tarde comenzó a caer, la sensación de inminencia se hizo más fuerte. Nadie sabía qué ocurriría primero. Si el estallido de un escándalo, una decisión irrevocable del duque o una revelación que lo cambiara todo. Pero todos compartían la misma certeza silenciosa. Valle Salvaje estaba a punto de exigir un precio que ninguno estaba preparado para pagar. El atardecer se deslizó sobre el valle con una luz apagada, casi enfermiza, como si el cielo mismo presintiera el peso de lo que estaba por suceder. En Casa Grande, los pasos resonaban con mayor nitidez, y cada puerta que se cerraba parecía sellar un secreto más. Mercedes sentía que ya no caminaba libremente, sino dentro de un espacio vigilado, donde cualquier descuido podía volverse irreversible. La nota anónima no había vuelto a aparecer, pero su ausencia resultaba incluso más inquietante. No había nuevas amenazas, ni advertencias, solo un silencio tenso que le confirmaba que alguien esperaba el momento adecuado. Mercedes empezó a comprender que no se trataba únicamente de exponer una relación indebida, sino de quebrarla a ella, de obligarla a vivir con el miedo constante a ser descubierta. Dámaso percibía ese cambio con claridad. Observaba a Mercedes desde la distancia, reconociendo en sus gestos la fragilidad que antes había sabido ocultar tan bien. Sabía que la acusación anónima no había sido obra del azar, pero tampoco tenía certeza de quién se escondía detrás. Aún así, no podía ignorar que su cercanía a ella se había convertido en una carga peligrosa. Victoria, encerrada en su propio silencio, comenzó a intuir que las decisiones tomadas sin remordimiento podían volverse en su contra. La negativa a ayudar a Luisa, pronunciada con frialdad, empezaba a pesarle como una sombra que no lograba sacudirse. No se trataba de compasión, sino de una inquietud más profunda. La sensación de haber cruzado un límite del que no habría retorno. El recuerdo de la última petición de Luisa regresaba una y otra vez, cargado de una dignidad que desafiaba cualquier lógica. Victoria sabía que, al rechazarla, había afirmado su poder, pero también había expuesto su propia dureza. Y en Valle Salvaje, la dureza no siempre era sinónimo de victoria. José Luis, firme en su postura,
se mostraba ajeno a cualquier duda. Para él, el destino de Luisa era una consecuencia inevitable de decisiones mal tomadas. No consideraba que su intervención fuera necesaria, ni mucho menos justa. Su negativa a ayudarla no era un arrebato, sino una elección consciente, alineada con el orden que se empeñaba en preservar. Rafael observaba esa actitud con creciente desesperación. Cada conversación con su padre terminaba dejándole la misma sensación de impotencia. Comprendía que la desaparición del supuesto culpable había facilitado la condena de Luisa, pero no lograba aceptar que nadie hiciera nada por evitarla. Esa pasividad le parecía una forma de violencia silenciosa. Leonardo y Bárbara se encontraban atrapados en una tensión constante. Después de haber sido descubiertos, cada gesto entre ellos estaba marcado por la prudencia. Sin embargo, esa cautela no hacía sino reforzar el vínculo que compartían. Sabían que su relación ya no era una simple cuestión personal, sino un desafío abierto a la autoridad del duque. José Luis no había pronunciado una sola palabra al respecto, pero su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Leonardo lo sentía como una advertencia suspendida en el aire, una amenaza que podía materializarse en cualquier momento. Bárbara, por su parte, empezaba a comprender que su nombre sería inevitablemente asociado al escándalo, sin importar cuánto intentara evitarlo. Atanasio y Matilde avanzaban con los preparativos de la boda, conscientes de que cada paso despertaba reacciones encontradas. Matilde se esforzaba por mantenerse firme, pero el peso de las circunstancias comenzaba a resquebrajar su tranquilidad. No podía ignorar la tensión que se respiraba en el valle ni el dolor de quienes consideraban su decisión una afrenta. Martín, cada vez más aislado, sentía que su silencio se volvía insoportable. La determinación de Matilde lo enfrentaba a su propia incapacidad para actuar. No había sabido defender a Luisa cuando aún era posible, y ahora la vida seguía su curso sin esperarlo. Esa contradicción lo empujaba hacia una amargura que apenas lograba disimular. Pepa, testigo de todo desde una distancia dolorosa, empezaba a aceptar que Luisa había asumido su final con una serenidad que nadie más parecía capaz de compartir. La certeza de que la justicia no llegaría la obligaba a mirar al valle con otros ojos, reconociendo en su calma aparente una crueldad estructural. Cuando la noche volvió a caer, la sensación de inminencia se hizo casi insoportable. En Casa Grande, cada habitación parecía contener una tensión distinta, cada personaje lidiando con un conflicto que amenazaba con estallar. Nadie sabía cuál sería el detonante, pero todos intuían que estaba cerca. En ese silencio cargado, Valle Salvaje se preparaba para el siguiente golpe. Y aunque aún no se había pronunciado ninguna verdad definitiva, las grietas ya eran visibles. Bastaría un solo movimiento en falso para que todo se derrumbara. La noche avanzó sin ofrecer descanso a ninguno de los habitantes de Valle Salvaje. No era una oscuridad reparadora, sino una que parecía amplificar cada pensamiento incómodo, cada temor no expresado. En Casa Grande, el silencio se volvía casi ofensivo, como si las paredes observaran con paciencia cruel a quienes intentaban fingir que nada estaba a punto de romperse. Mercedes permanecía despierta, sentada junto a la ventana, con la nota anónima todavía grabada en la memoria. No necesitaba volver a leerla para sentir el peso de la acusación. Sabía que aquella palabra no había sido escrita para provocar una reacción inmediata, sino para instalar un miedo constante, una vigilancia invisible que la obligaría a medir cada gesto. Comprendía, con una claridad dolorosa, que alguien había decidido convertir su vida en un campo minado. Ese pensamiento la llevó inevitablemente a Dámaso, no porque lo considerara culpable, sino porque su cercanía se había vuelto peligrosa en sí misma. La línea que ambos habían cruzado ya no podía disimularse bajo la apariencia de una relación cordial. Cada recuerdo compartido, cada mirada cargada de silencios, podía ahora ser utilizado en su contra. Y ese riesgo comenzaba a resultarle insoportable. Dámaso, en otra estancia, meditaba con una calma que no era indiferencia. Percibía el temor de Mercedes incluso sin verla, y comprendía que la situación había alcanzado un punto delicado. Sabía que, si alguien estaba dispuesto a acusarla de adulterio, también lo estaba a utilizar su nombre como detonante. Esa posibilidad lo obligaba a replantearse sus propios movimientos, a medir el alcance real de sus decisiones pasadas. Victoria, por su parte, intentaba convencerse de que el control seguía en sus manos. Sin embargo, la imagen de Luisa en la cárcel regresaba una y otra vez, quebrando esa ilusión. La serenidad con la que la criada había hablado del final la descolocaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. No había ruego ni reproche en sus palabras,
solo una aceptación que convertía la negativa de Victoria en algo difícil de justificar incluso para sí misma. Ese recuerdo la empujó a cuestionarse, aunque fuera fugazmente, si había ido demasiado lejos. No se trataba de arrepentimiento, sino de una inquietud más profunda. La sospecha de que ciertas decisiones, una vez tomadas, dejan una marca imborrable. Y esa marca, tarde o temprano, siempre exige ser reconocida. José Luis seguía ajeno a cualquier vacilación. Para él, la firmeza era una virtud incuestionable. No ayudar a Luisa era, en su lógica, una forma de preservar el orden y evitar que la compasión debilitara la autoridad. No veía en ello crueldad, sino coherencia. Y esa convicción lo mantenía inamovible, incluso frente a las miradas inquietas de quienes empezaban a dudar. Rafael, incapaz de aceptar esa postura, sentía crecer en su interior una rebeldía silenciosa. La pasividad de su padre lo enfurecía, no solo por Luisa, sino por lo que esa actitud revelaba del mundo en el que había crecido. Empezaba a preguntarse hasta qué punto el respeto y la obediencia podían convertirse en una forma de complicidad. Esa duda lo acompañaba como un peso constante. Leonardo tampoco encontraba descanso. El recuerdo del beso con Bárbara, lejos de disiparse, se intensificaba con cada silencio del duque. Sabía que aquel gesto había desafiado directamente el orden impuesto, y que José Luis no olvidaba con facilidad. Sin embargo, renunciar a Bárbara le parecía ahora imposible. Lo que había comenzado como un impulso se había transformado en una convicción profunda, una decisión que ya no dependía del miedo. Bárbara compartía esa inquietud. Aunque intentaba mostrarse fuerte, comprendía que su relación con Leonardo la situaba en una posición vulnerable. No solo se trataba del juicio del duque, sino del peso de una estructura social que castigaba sin piedad a quienes se apartaban del camino marcado. Aún así, no se arrepentía. La idea de retroceder le resultaba más dolorosa que cualquier consecuencia. Atanasio y Matilde, envueltos en los preparativos finales de la boda, sentían la tensión del entorno como una presión constante. Matilde intentaba convencerse de que avanzar era la única forma de no dejarse paralizar por el miedo. Sin embargo, el recuerdo de Luisa, resignada y serena, se filtraba en sus pensamientos, haciéndole dudar por momentos de la justicia de su decisión. Martín, cada vez más distante, observaba todo con una amargura silenciosa. La boda, la aparente normalidad, el curso implacable de los acontecimientos le resultaban insoportables. Sentía que el mundo seguía girando sin detenerse a considerar el dolor de Luisa, y esa indiferencia lo hería más que cualquier reproche explícito. Pepa, desde su lugar, compartía esa sensación. La aceptación de Luisa había sido un golpe del que aún no se recuperaba. Comprendía que, para ella, la muerte ya no era una amenaza, sino una certeza asumida. Esa serenidad, lejos de aliviarla, la llenaba de una tristeza profunda, como si el valle entero hubiera fallado en proteger a una de los suyos. Cuando la madrugada se acercó, Valle Salvaje seguía en vela. Nadie dormía de verdad. Todos aguardaban, conscientes de que el amanecer traería consigo algo más que luz. Las decisiones ya estaban tomadas, los secretos a punto de salir a la superficie. Y en ese silencio cargado, el valle parecía prepararse para revelar su rostro más implacable. El amanecer llegó a Valle Salvaje sin estridencias, como si el valle hubiera decidido guardar silencio ante lo inevitable. La luz se filtró poco a poco entre los árboles, iluminando una casa grande que parecía más fría, más distante que nunca. No era un nuevo día lo que comenzaba, sino la confirmación de que nada volvería a ser como antes. Mercedes fue una de las primeras en levantarse. La noche no le había concedido descanso, y la nota anónima seguía marcando el ritmo de sus pensamientos. Ya no sentía solo miedo, sino una determinación amarga. Sabía que alguien estaba dispuesto a destruirla y que esconderse no haría más que prolongar la agonía. Cada gesto debía ser medido, cada palabra elegida con cuidado, porque el menor error podía convertirse en una sentencia social imposible de revertir. La acusación de adulterio no era solo una afrenta personal, era una amenaza directa a su posición, a su dignidad y a todo lo que había construido en silencio. Mercedes comprendía, con una lucidez dolorosa, que en Valle Salvaje la reputación era un arma, y que alguien había decidido apuntarla directamente contra ella. No sabía aún quién, pero intuía que el golpe final no tardaría. Dámaso, consciente de esa fragilidad, empezó a preguntarse hasta qué punto su cercanía con Mercedes la había expuesto. No se arrepentía de lo vivido, pero comenzaba a entender que su presencia podía convertirse en el detonante de un escándalo mayor. Por primera vez,
dudó si seguir adelante o apartarse era realmente una forma de protección. El silencio entre ambos, cargado de significados, se volvía más peligroso que cualquier confesión. Victoria, mientras tanto, sentía que el control que siempre había ejercido se le escapaba entre los dedos. El recuerdo de Luisa, serena ante la idea de la muerte, ya no era solo una imagen incómoda, sino una sombra persistente. Había negado ayuda con la convicción de quien se cree intocable, pero empezaba a sospechar que esa decisión tendría consecuencias más profundas de lo esperado. La última petición de Luisa resonaba ahora con más fuerza. No había sido un ruego desesperado, sino una forma de cerrar su historia con dignidad. Victoria entendía que, al rechazarla, había sellado no solo el destino de la criada, sino también una parte de sí misma. Esa certeza no la debilitaba, pero sí la obligaba a aceptar que su poder no estaba libre de culpa. José Luis seguía firme en su postura, convencido de que el orden debía mantenerse a cualquier precio. Para él, la justicia no admitía excepciones, y la compasión era un lujo peligroso. Sin embargo, incluso en su determinación inquebrantable, comenzaba a percibir una tensión nueva. La sensación de que sus decisiones estaban empujando a quienes lo rodeaban hacia un punto de ruptura. Rafael sentía esa ruptura con especial intensidad. La negativa de su padre a ayudar a Luisa le había abierto los ojos a una realidad que ya no podía ignorar. Empezaba a comprender que obedecer sin cuestionar significaba renunciar a su propia conciencia. Esa revelación lo colocaba en un camino incierto, pero también inevitable. Leonardo y Bárbara, unidos por la adversidad, afrontaban el futuro con una mezcla de temor y determinación. Haber sido descubiertos había cambiado las reglas del juego. Ya no podían esconderse ni fingir que su relación era una simple ilusión pasajera. El silencio del duque pesaba sobre ellos como una amenaza latente, pero también reforzaba su convicción de no renunciar a lo que sentían. Bárbara sabía que su nombre quedaría ligado al escándalo, que sería juzgada con dureza por desafiar el orden establecido. Aún así, no se arrepentía. Prefería afrontar las consecuencias antes que vivir sometida a una vida que no había elegido. Leonardo compartía esa certeza, aunque era consciente de que el precio podría ser alto. Atanasio y Matilde continuaban adelante con la boda, aferrándose a la idea de que el amor no debía quedar suspendido por el miedo. Sin embargo, ambos sentían el peso del entorno, la mirada crítica de un valle que parecía reprocharles seguir viviendo mientras Luisa se despedía de todo. Esa contradicción los acompañaría, inevitablemente, en el inicio de su nueva vida. Martín, incapaz de liberarse de la culpa, comprendía que el tiempo no se detendría para darle respuestas. La decisión de Matilde lo obligaba a enfrentarse a su propia pasividad, a aceptar que había llegado tarde cuando más importaba. Esa conciencia, amarga y persistente, lo marcaba con una tristeza difícil de disimular. Pepa, desde su silencio, aceptaba que Luisa ya no esperaba nada del mundo. La serenidad con la que había hablado del final era la prueba más cruel de la injusticia que se estaba consumando. Comprendía que, aunque todos siguieran con sus vidas, algo se había roto de manera irreversible. Y así, mientras el día avanzaba, Valle Salvaje mostraba su verdadero rostro. Un lugar donde los secretos no permanecen ocultos para siempre, donde cada decisión deja una huella y donde la calma solo es el preludio de una tormenta mayor. La nota anónima, el beso descubierto, la negativa a ayudar a Luisa y la dignidad de una despedida anunciaban un futuro marcado por la confrontación y la pérdida. Nada había estallado aún, pero todo estaba preparado. El valle contenía el aliento, consciente de que el siguiente movimiento sería decisivo. Y en ese silencio tenso, quedaba claro que Valle Salvaje ya había iniciado un camino del que nadie saldría indemne.